Gracias, Damaris. ¿Oyó? Ya estamos grabando la clase, entonces un poquito de la recapitulación que hicimos de la clase anterior y les contaba que a Andreita le voy a enviar pues algunos libros que bajé yo de la web para que ustedes tengan complemento de información, ¿sí? Yo les reitero, examino lo que doy en clase, ¿sí? Y los libros son complemento de información porque están en la web, pueden ser bajados por ustedes, pero pues para que lo tengan ahí, ya hoy tenemos esta ventaja del internet donde podemos compilar mucha información. El gran problema es que no leemos. Ese es uno de los grandes problemas. Y el abogado que no lee es abogado que pues cada día es menos abogado, decía Eduardo J. Couture, un uruguayo que escribió fabulosos libros del derecho, de derecho procesal. De hecho, el próximo semestre yo doy teoría general del proceso y un libro importantísimo y básico es el de Eduardo J. Couture. Además, el derecho romano, como es historia, y Roma es historia humana, yo les sugeriría que vieran los videos que se pusieron en el programa de History Channel. También en Discovery hay un par, anoche estaba revisando, hay un par de muy buenos documentales de la estructura de la ciudad de Roma y de Roma, y entre la charla pues mencionan algo del derecho romano. También hay una película interesante, por si la pudieran ver este fin de semana, que es El Gladiador, ¿sí? El Gladiador tiene muchas cuestiones del derecho romano. Van a ver ustedes unos muñequitos de arcilla que él andaba cargando. Y van a entender ustedes luego de las clases que tengamos del derecho romano por qué eran, para qué eran y cuál era el sentido de estas figuritas de arcilla que cargaba él. Porque antes de cada pelea agarraba un poco de tierra, se en las manos y luego... Entonces, todo esto tiene que ver también con la influencia que la religión, todos los dioses, que eran politeístas, influenció el derecho romano. Ya terminado este paréntesis, quisiera ya entrar en la charla de hoy, en la clase de hoy, en donde pues vamos a hablar del derecho romano, un poco de la estructura histórica. Van a encontrar ustedes en libros que el derecho romano lo dividen en tres grandes grupos: la época arcaica, la clásica y la posclásica. Desde mi punto de vista personal, creo que son 5 los periodos importantes de Roma, que es el periodo arcaico, que ya vimos algo en la clase anterior, el periodo preclásico, el periodo clásico, el periodo posclásico y el último, que es importante para el derecho romano, que se llama el periodo, o se ha denominado como el periodo justinianeo. Estos 5 periodos, voy a empezar a hablar de los 5 periodos y luego vamos a empezar a hablar un poco de la estructura político, social, jurídica y judicial del Estado de Roma. Pues Roma, como bien lo saben, se creó alrededor del 753 a.C. y pues era una nueva cultura donde se empezó a desarrollar mucho el derecho.
¿Y qué entendemos por derecho? Ustedes ya vieron historia del derecho, introducción al derecho 1, están viendo introducción al derecho 2. Pero uno de los problemas más graves que acusamos los abogados es que a veces nos preguntan qué es el derecho y no sabemos definirlo en pocas palabras, ¿sí? No podemos decir, es que yo soy derecho y escribo con la mano derecha. No es eso el derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Hacia dónde va? Bueno, pues Celso, un jurista romano, en una de sus grandes erudiciones en los diálogos de Celso, decía que derecho es hacer lo correcto, ¿sí? Ir hacia un lado determinado haciendo lo correcto. Quedémonos con este concepto general, porque vamos a ver, ustedes vieron en Introducción al Derecho, que derecho es el conjunto de normas imperoatributivas que imponen cargas y obligaciones a los participantes o a los administrados dentro de una sociedad para buscar el bien común. García Maínez, concepto elemental que me imagino que ustedes ya lo manejan re bien. Esto es el conjunto de normas. Pero derecho, desde el punto de vista intrínseco, es hacer lo bueno, es hacer lo correcto. Actuar de buena fe. Y entonces Roma, dentro de su estructura social, se desarrolló en el primer momento, en el primer estadio histórico, en el periodo arcaico, que se recuerdan que hablamos ya de los 7 reyes agrarios, o sea, la primera monarquía. Roma empieza a desarrollarse bajo presupuestos lógicos. Primero, el paters familia, que era importantísimo, pero antes de eso, las mujeres fueron más importantes que el propio paters familia, en la época tribal, antes de la estructura de Roma. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues en la época tribal no existía el matrimonio, no existía la unión de hombre y mujer. Lo que existía era, pues, una relación como método reproductivo. ¿Sí? Y entonces aquí la mujer se vuelve importantísima y se vuelve vital. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía relaciones con varios hombres de la tribu, dependiendo de la jerarquía que tuvieran dentro de la tribu. Y pues al tener varias relaciones, pues obviamente los hombres no sabían quiénes eran sus hijos, pero las mujeres sí sabían quiénes eran sus hijos. ¿Sí? Porque esto es muy claro. Esto no quiere decir que hoy van a llegar a su casa y decirle, papá, vos sos mi papá. No quiere decir eso, sino que realmente la naturaleza de la mujer como fuente de vida fue muy importante en el desarrollo inicial de Roma. Aunque después, cuando la estructura de Roma se dio, pasa a ser una res. Res quiere decir cosa. ¿Sí? Bueno, haciendo esta aclaración, algunos sistemas jurídicos modernos, como por ejemplo Portugal, por ejemplo algunos lugares de Europa, tienen más lógica el traslado de los apellidos. ¿Sí? En Guatemala, como venimos del ámbito español, del derecho civil, vemos que los apellidos que se trasladan a los hijos es el del padre. Y esto resulta un poco ilógico, ¿no? Porque la madre es la que da la vida. En otros lugares, en Portugal, en Brasil, el apellido que se transmuta a los hijos es el de la madre. Y eso tiene más lógica, ¿sí? Y rompe un poquito con el esquema, no quiero entrar a estos temas, pero un poquito el esquema machista que impera en nuestras sociedades, ¿sí? No quiero tocar ese tema porque ese es otro tema que
daría para mucho que hablar. Sino que los romanos establecieron a la fuente de vida, a la mujer, como un elemento importante en su desarrollo. De hecho, una de las primeras cosas que el derecho romano trató de resolver fue la figura del matrimonio, ¿sí? Esta figura del matrimonio, una ficción legal, porque la ley es la que la crea, fue necesario utilizarla, desarrollarla, porque precisamente los romanos tenían derecho a tener varias esposas o concubinas. Entonces ahí estaba el problema. En este periodo arcaico, en donde los 7 reyes agrarios, se inicia la fundación de Roma con el primero, que era el rey Rómulo, luego Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, que los vimos la clase anterior. Todos ellos tenían una característica especial. La característica era que eran soberanos, eran reyes, eran régimen, eran los que mandaban, eran los que centralizaban el poder de alguna forma, en donde cualquier decisión que tuvieran era importante no solo para los sujetos que pertenecían a la estructura de Roma, sino también para todos aquellos territorios que habían conquistado y habían colonizado. Esto fue muy importante, esta característica. ¿Y por qué se les llamaba reyes agrarios? Porque en principio la función principal de los romanos como sociedad, la ciudad de Roma, era el cultivo de tierras. Yo les comentaba el día anterior que tres elementos importantes en la dieta de los romanos, que era la harina de trigo, la que machacaban, harina de trigo, el olivo, que era el aceite de oliva, ¿sí? Todavía cuando se va a Roma hay algunas plantaciones alrededor de Roma muy grandes de olivo. No tantas como en España, porque en España, en el sureste, pues hay unas plantaciones inmensas de kilómetros. Y el tomate. Estas eran elementos importantísimos en la dieta de los romanos, que luego le adhirieron el cuarto elemento, que era el queso. Un producto animal que también se recolectaba de las vacas, de las cabras, para la dieta de Roma. Cuando los mezclamos estos 4 elementos, lo único que nos puede venir a la memoria es una pizza margarita, ¿no? Se le ponen albahaca encima y se acabó. Entonces, vemos cómo esta naturaleza de los reyes agrarios fue necesaria para impregnar la sociedad de Roma. Este gobierno, que era centralizado por el rey, normalmente era asistido por una figura importante. ¿Cuál era la figura importante? El Senado. A este Senado se le llamó Senado Consulto. Y necesariamente estaba integrado por patricios. Patricios era inicialmente la clase social dominante de los descendientes primigenios de las tribus de Roma. Los que tenían cierta presencia en el Estado, los que tenían dinero, los que tenían propiedades, los que tenían animales y muchos esclavos. Estos eran los patricios. Pero la regla, la característica era que fueran mayores de 70 años para pertenecer al Senado Consulto. ¿Cuál era la función de este Senado Consulto? Bueno, pues asistir, aconsejar al rey, porque al final el rey era el que tomaba las decisiones. Pero de alguna forma este Senado Consulto se fue robusteciendo
hasta llegar a tener tanto poder en la primera época de la República, que vamos a ver esos temas la próxima clase. Por lo tanto, este Senado consulto, formado por gente mayor de 70 años, y que se supone que es la gente más sabia, ¿no? La gente que llega a ciertas edades. En muchas de las casas de ustedes han de estar los abuelitos y se van a dar cuenta que son fuente de historia y fuente de conocimiento hacia atrás, ¿sí? Cuentan algunas historias interesantes, cuentan algunas anécdotas muy bonitas que tienen que ver con la historia. Entonces, por eso es que la justificación de Roma era de esa forma. Esta parte de los patricios también ejercían una función legislativa. ¿Qué función legislativa necesaria? Era crear leyes, crear formas de resolver conflictos. Y a esta figura se le llamó la comitia curiata. La comitia curiata, van apuntando todos estos términos latinos porque son importantes. La comitia curiata, su función principal era aprobar las leyes. Aprobar las leyes, vamos a ver cómo estaban formadas también las comitias, porque habían varias clases de comitias, pero la curiata era la reunión o la asamblea de patricios que formaban la estructura legislativa para formar leyes. Esto fue en el periodo arcaico. Todo lo que estoy diciendo es el periodo arcaico. También en este periodo se caracterizó porque el derecho romano inicial era eminentemente formal, tenía estas características. Formal quiere decir que tenía muchas formas en su tramitación. Era muy formal, era muy solemne, o sea, muy riguroso, tenía que seguirse un protocolo debidamente establecido, remarcado, con ciertas características físicas. Hoy vemos esta solemnidad también matizada en los juicios. En los juicios de cualquier naturaleza, penales, civiles, laborales, administrativos, de cualquiera. Entra el juez y todos se levantan, ¿sí? El juez juramenta a los testigos, los protesta, y el testigo se tiene que parar, levantar su mano derecha y jurar decir verdad. Todos estos resabios de solemnidad vienen del derecho romano, por eso es que es tan importante. También el derecho romano era oral, ¿sí? Ya se escribía y se escribía muy bien. El idioma, el latín antiguo de Roma, era muy fluido. No es como el italiano actual. Difiere en algunas cosas. El latín que se hablaba en ese momento, con contraposición con el italiano actual, son cosas distintas. Algunas palabras son similares, pero y la estructura es la misma, el latín y el italiano, sí, la estructura fonética es la misma, la utilización, nosotros, el idioma español viene del latín, y obviamente cuando oímos hablar a los italianos, más de algo les entendemos. Lo que pasa es que el italiano habla muy rápido, y grita cuando habla y se expresa de un montón de formas, pero era importante la comunicación oral en el derecho romano. También era muy riguroso, o sea, si no se llegaba a determinada hora o no se cumplían todas las reglas, se acababa el asunto. Era muy nacionalista porque solo en este periodo arcaico, solo los romanos podían discutir asuntos de derecho. Los extranjeros, los esclavos eran unas cosas, la mujer era una cosa, no tenían mayor participación, era muy nacionalista, protegían mucho al nacido en Roma, al que había nacido ahí en Roma. Era privativo de la familia, porque protegía a la familia, le daba una cierta garantía de desarrollo a la familia,
otorgándole atribuciones exiguas, muy amplias al pater familias, hasta el grado de que podía disponer de la vida de los miembros de su familia. Esto es impensable hoy, ¿no? Que un padre disponga de la vida de sus hijos, de su esposa, de alguien de la casa, ¿no? Y era eminentemente protector de la gens. Gens, se escribe G-E-N-S, gens. ¿Qué es la gens? La gens, pues, es la genealogía o toda la familia integrada en una unidad. Cuando hablamos de nuestra genealogía, ¿qué es lo primero que nos cabe? Es la genealogía hacia atrás, ¿sí? Mi padre, mi abuelo, mi abuela, mi madre, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis primos, mis tíos, mis hermanos. O sea, hacia eso se refiere absolutamente la genealogía, hacia atrás. Pero también hay genealogía hacia abajo. Mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, y toda esa estructura social de la familia, que muchas veces los apellidos van cambiando dependiendo de la reproducción. Y era lo que venía yo hablando. Se traslada el apellido a los hijos varones, por ejemplo. Y si solo tengo hijas, como en el caso mío, solo hijas tengo, obviamente el apellido se diluirá, ¿sí? En cambio, si yo hubiera tenido solo varones, mi apellido hubiera perdurado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Roma se protegía la familia porque los mismos romanos lo decían. Cuando la familia romana está unida, está estructurada, está bien cimentada, sabe hacia dónde va, nuestra sociedad puede ser productiva. Y esto es uno de los males de la modernidad. ¿Sí? Que hay muchas familias desintegradas, hay muchas familias no estructuradas de una forma, y entonces se van interpretando, se van haciendo cosas un poquito distintas, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, la sociedad norteamericana agarra a sus ancianos y los va a meter a un asilo. En nuestra sociedad eso es todavía un poquito distinto, ¿no? No, nuestros abuelitos tienen que estar con nosotros y somos más protectores de eso, creo yo. Bueno, en algunas familias, ¿eh? En otras yo sí he visto también algún tipo de desnaturalización, no solo con sus antecesores, sino con sus hijos y sus nietos. Pero bueno, eso es parte de lo que correspondería analizar en otra clase. Esta genealogía o el origen de las personas fue muy importante para Roma porque establecieron registro de nacimientos y registros de ciudadanos, y que eso fue muy importante para conocer realmente el número de habitantes y el número de territorios y el número de nacimientos y de muertes que tenía Roma. Pero nace también en este periodo arcaico una fuente del derecho importantísima, que era el mores maiorum. ¿Qué era el mores maiorum? Bueno, el mores maiorum no es ni más ni menos que la costumbre de los antepasados. Nosotros tenemos una figura que se asemeja un poco al mores maiorum, que es la costumbre, contenida en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, como una fuente del derecho. Ustedes la han de haber visto en derecho 1, las fuentes históricas, las fuentes materiales, las fuentes estructurales del derecho. El mores maiorum era las costumbres de los antepasados. Por eso es que en la película El Gladiador, cuando pone las figuritas,
son sus antepasados los que están ahí. ¿Y qué es lo que pasa con la costumbre? La costumbre es que uno haga lo que los antepasados hicieron en las mismas circunstancias o en una situación igual. Es muy común en nuestra sociedad, todavía en Guatemala, que cuando es el cumpleaños de la abuelita, todos van a la casa de la abuelita, o del abuelito, todos van a la casa del abuelito. Que el día, el 1 de noviembre, se juntan a comer fiambre en una casa determinada. Pero ¿se vuelve costumbre o no? Sí, se vuelve costumbre. Que la Navidad la van a pasar a una casa de la mamá o de los papás o de los abuelos, ahí se juntan toda la familia y ahí disfruta en familia. Y esto se vuelve costumbre porque son actos reiterativos. En el derecho romano, estos actos reiterativos eran fuente del derecho. Por eso el mores maiorum se convierte en una figura importantísima. Con estos pequeños pincelazos termina el periodo arcaico e inicia el periodo preclásico. Este periodo preclásico cambia la estructura del derecho. El derecho romano, que era formal, solemne, oral, riguroso, nacionalista, protectivo y privativo de la familia, cambia a ser un derecho consensual, de acuerdos, de ponerse de acuerdo en solucionar los problemas, deja de ser oral para convertirse en escrito. Y esto es un fenómeno que sucede en todas las sociedades. Hay periodos cíclicos que se van cerrando y se van abriendo. Por ejemplo, en Guatemala, en los años, pónganle, del 40 al 80, todo el derecho era escrito, salvo uno, el derecho laboral. Pero todo era escrito, el civil, el penal, el constitucional, que era muy poco, el administrativo, era escrito. En el año 90 cambia el derecho penal de un modelo inquisitivo, donde el juez era el que averiguaba e investigaba, a convertirse en una figura ya no inquisitiva, sino investigadora por parte del Ministerio Público. Cambia, y cambia a ser oral, ya no escrito. Entonces ya teníamos dos derechos, el laboral y el penal. Sin embargo, el derecho civil, hay algunas formalidades de algunos procesos. Está el juicio oral de alimentos, el juicio oral de familia. Entonces, hay algunos juicios que se han ido convirtiendo a la oralidad. El derecho administrativo creo que va a ir cambiando a esa figura, pero todo aquello que era escrito, que era perfectamente concebible en forma escrita, hoy está cambiando a ser oral, ¿sí? Por eso es que el abogado actual tiene que hablar, y tiene que hablar con propiedad, tiene que desarrollar su lenguaje, su comunicación idiomática, tiene que saberse expresar, saber convencer, porque el abogado que no habla bien, pues no va a comer, ¿sí? No va a comer en la calle. Entonces, ese es uno de los paradigmas, uno de los retos que ustedes van a tener que ir ampliando. Hay un cursito del discurso forense y todo, pero no nos preparan para eso. Mi consejo para ustedes es que lean, y lean mucho, de distintas cosas, ¿sí? Porque en la medida que ustedes puedan leer, o que lean mucho, que lean novelas, que lean libros de derecho, que lean esto, que lean lo otro, van a poder, su acervo lingüístico va a fluir de alguna forma, las nuevas palabras que están saliendo, las nuevas palabras que se dicen, las nuevas formas, ustedes las van a poder desarrollar de una forma muy buena. Yo sí creo que la persona que lee
y que lee mucho, peor ahora que hay tantas cosas en el teléfono, en las tablets, en las Kindle, en las computadoras, se lee, pero una cantidad impresionante de libros que dicen, esto es fabuloso, esto es fabuloso. Esto en mi tiempo no se tenía. Comprar un libro en mi tiempo, acudía yo a sacar fotocopias porque no tenía dinero. Hoy ustedes, con un chunchito de estos que tengan, pueden bajar cualquier cosa sin pagar absolutamente nada. La universidad tiene un portal abierto para libros. Lo que pasa es que no están digitalizados muchos. Sin embargo, les doy un chivo. Si ustedes pueden ingresar al portal de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, se van a encontrar una cantidad impresionante de libros gratuitos digitalizados. Y ahí están hechos ustedes, ¿sí? Fuentes de información ya las tienen, ¿sí? Ahora, ¿quieren portales pagados? Bueno, hay un portal, en los que hablen inglés, hay un portal en una universidad de Colombia que tiene alrededor de 5 millones de libros de cualquier cosa. Y ustedes pagan alrededor de $20 al año y pueden tener cualquier cantidad de libros. Entonces, hoy ustedes tienen una ventaja sobre mayor que muchos de nosotros. Yo no tengo ese chunchito leak. Bueno, pues haga el esfuerzo de comprar un teléfono. Abigail, haga el esfuerzo porque ahora quien no tiene teléfono está desactualizado. Y ahora todas las telefónicas con un plan hasta les regalan un chunchito de esos. Sí. Teléfono ya creo que ya es un elemento vital que todos tenemos. Antes el teléfono solo servía para llamar y recibir, nada más. Hoy ya no. Es una oficina andando un chunche de estos, un teléfono de estos. Pero bueno, en este periodo, en el periodo preclásico, además se utiliza una figura importante que luego se desarrolló en todo el derecho romano, que era la lex. La lex es la ley, ¿sí? Se utilizaron mecanismos de cómo emitir leyes, de cómo dejarlas sin vigencia, cómo aplicarlas a casos concretos. Pero también se creó otra figura, la figura de los plebiscitos. ¿Qué es un plebiscito? Son decisiones de la plebe. ¿Quién es la plebe? El populus, la correntada, la gente común y corriente, ¿sí? Se reunía en asamblea y tomaba decisiones. En un momento se creó la Lex Hortensia, más o menos en el 268 a.C., y la Lex Hortensia fue la que les dio validez a todas las reuniones de la plebe o el populus, que eran los famosos plebiscitos. Los plebiscitos se volvieron importantísimos en todas las tomas de decisiones de Roma, porque también pues quitaron gobernantes, ¿sí? Hoy en Guatemala se habla mucho del mandato revocatorio, que debería de ser un elemento propio. Yo te puse, yo te quito. La teoría del mandato revocatorio. No estás cumpliendo, pues va para afuera, ¿sí? Entonces, eso, hoy hay un movimiento de esto. Yo lo que les sugiero a ustedes es que se empapen, que lean, que se instruyan alrededor de todo esto para tomar una decisión. Si es bueno, es malo, o se puede ir abriendo, diciendo, ok. Sí, vamos a ver. ¿Alguien levantó la mano aquí, chicos? Sí, Lick, disculpe. Mauricio. Lick, buenas noches. Buenas Disculpe, noches, solo Mauricio. para consultarle. El plebiscito, según lo que entiendo, es
la ley que el pueblo o la situación de la población pues solicitaba a los patricios o que son como consulado o algo así, ¿no? Los cónsules. No, las decisiones de la plebe era la reunión de todas las personas, de todo el pueblo, del populus del corrientado, y esas decisiones se trasladaban a ser ley y era aplicable a todos los romanos, no solo a los patricios, no solo al emperador, no solo a la plebe, a todos los romanos. ¿Ok? Y esa ley, Lick, ¿quién la aprobaba? Los cónsules, no. No, no, Se lo no. pasaban No, al no, no, rey. no. Miren, en principio se empezaron a reunir, ¿sí? Ajá. Luego, a través de la Lex Hortensia, en el 286, una ley, la Lex Hortensia, le dio validez a los plebiscitos. Habían requisitos que llenarse en los plebiscitos, ¿sí? Por lo tanto, esta ley, la Lex Hortensia, cuando había un plebiscito y tomaba una decisión, ese plebiscito automáticamente se convertía en una decisión, ¿sí? Quedaba en automático de una vez. Así era. Una vez emitida la Lex Hortensia. Antes de la Lex Hortensia, no. Lo que era una iniciativa para que algún cónsul del Senado tomara esa idea y la llevara. Pero nada más. ¿Ok? O sea que el pueblo sí tenía bastante poder, Lick. No, no creo que tuviera tanto poder, porque si una decisión no era aprobada o no tenía el beneplácito del rey o del emperador, pues era una norma en blanco. Aquí Overock dice, ¿eran los principios de la democracia? No creo, porque en el periodo preclásico todavía existía algunos vicios de la autocracia, ¿sí? Del emperador que mandaba. En la República se empieza a matizar mucho más estos principios de la democracia. Entiendo que la diferencia de ahora, el pueblo creaba sus propias leyes en algunos temas importantes, no en todos, no en todos. Recuérdense que la plebe, en principio, era un grupo de artesanos, de trabajadores, de gente, pues, laboriosa, que no tenía mucha instrucción y mucha educación. Sin embargo, la plebe se fue enriqueciendo en conocimiento cuando los esclavos empezaron a leer y estos enseñaban a los hijos de los patricios y luego obtenían su libertad y pasaban a ser parte de la plebe. Pero eran un grupo de gente instruida. ¿Sí? Estos fueron los que realmente enriquecieron los plebiscitos con algunas decisiones importantes. También, en este periodo preclásico, se creó los edictos. El Ius Edicendi. Ius, que es I-U-S, Edicendi, se escribe E-D-I-C-E-N-D-I. El Ius Edicendi. El Ius Edicendi eran los edictos que publicaban los gobernadores de ciertas provincias, también algunos magistrados o algunos pretores, cuando resolvían un asunto en particular. Este Ius Edicendi se publicaba y pasaba a ser una fuente del derecho. Dice, estas leyes se aplicaban con personas de otra región al momento de llegar a Roma. No, eso era aplicable solo a territorio romano, única y exclusivamente. El Ius Edicendi, el derecho de publicar o las decisiones publicadas, fue muy importante como una fuente de derecho. Lo que no debemos de perder de vista es que los plebiscitos, la fuente del derecho, la lex, el mores maiorum, eran eso, eran fuentes del derecho, eran lo que generaba el derecho. No eran mecanismos de solucionar problemas, sino eran fuente del derecho, ¿sí? Hoy en Guatemala, la fuente primigenia del derecho en nuestro sistema es la ley, ¿sí?
Y fuera de esta fuente primigenia no existe otra. Salvo que no exista una ley, pues se averiguará la costumbre, ¿sí? Y la jurisprudencia solo aplica en defecto de ley, ¿ya? Entonces, hay situaciones de distinta naturaleza. Con esto termina el periodo preclásico y entramos al periodo clásico, al desarrollo absoluto del derecho romano. Este periodo clásico se caracterizó por tener muchos rasgos de flexibilidad, y esa flexibilidad ayudó a que todos los conflictos, todas las discusiones, ya no fuera tan rígido el asunto. Toda esta solemnidad, toda esa rigurosidad que tenía el derecho en los otros dos periodos anteriores, aquí se fue diluyendo. Y se fue diluyendo simple y llanamente porque aquel origen religioso de los dioses que se tenía en el derecho inicial se fue diluyendo a un solo Dios, ¿sí? Roma pasa a ser una figura del derecho de un solo Dios. Sí, diga Jainer. Licenciado, buenas noches. Aquí, como estoy leyendo también el libro, licenciado, podemos decir entonces que en el periodo preclásico, los plebeyos, en este caso, se fueron como que ganando territorio en los puestos y lugares, pues, para ir ascendiendo y como que involucrándose juntamente con los patricios, en este caso. No creo que eso se haya dado. No sé qué libro esté leyendo, pero yo no creo que los plebeyos, uno haya sido gobernador solo porque era muy inteligente. ¿Sí? Yo no lo creo. Ni que haya sido un pretor porque haya sido inteligente. No, yo creo que todos esos puestos importantes eran decididos por el emperador, por gente allegada a él o gente que tuviera muchos recursos económicos. Yo no sé si ustedes han visto la película Ben-Hur. ¿Sí? Sí, sí. La película Ben-Hur, el pretor, el que toma a Judá Ben-Hur como su hijo, primero no era plebeyo, era patricio, pero muy allegado a las decisiones de César. Y él fue nombrado ahí como pretor de Judea. Era un general de los ejércitos y todo esto. Entonces, no, a los puestos importantes los plebeyos no llegaron nunca, nunca, a los puestos importantes, ¿sí? Por decirlo, ni siquiera al Senado. Tal vez al Senado, que era el lugar en donde se elegía por curias, tal vez. Pero ¿qué era importante en el Senado? Que supiera leer y que fuera instruido. ¿Sí? Entonces, ahí, en ese momento, sí yo creo que podría haber ingresado. ¿Sí, Josué? Sí, solo para agregar, creo que algo más que pedía, según la ley romana, era que fuera romano, o sea, de nacimiento. Por supuesto, los extranjeros no podían Sí, permanecer ni acudir a los altos puestos de Roma. Eso está en la primera, lo que les expliqué, que era el derecho era muy nacionalista. ¿Sí? ¿Y por sí, qué? entonces, Porque era correcto, el nacido en Roma el que tenía derechos. Los demás no tenían derechos. No tenían correcto. absolutamente ningún derecho. Bueno, en este periodo clásico, vamos a ver, Mauricio también levantó la mano. Sí, disculpe, solo rápido. Aquí miro ya, pues, el inicio como de una manipulación política. Bueno, yo creo que es el inicio de la política, ¿verdad, Lick? Porque los plebeyos manipulados por el Senado, o sea, como que jalaban a la gente que les iba a servir para subirla y tener
ya lo que pasa en la actualidad, pues yo creo que desde ahí comienza todo, ¿no? Yo no me atrevería a decir tal cosa porque nunca lo he visto en alguno de los libros del derecho, pero me imagino que Maquiavelo, que se desarrolló en la Edad Media, muchos maquiavelitos habían en Roma también, por supuesto. Hay una película, y por eso les refiero películas, porque de alguna forma se ve la historia diagramada en imágenes. Por ejemplo, les recomiendo una película, es un poquito vieja, un canal que se llama Clásicos, no sé si es de HBO o de Max, no sé, no recuerdo. Películas clásicas. Hay una película clásica que se llama Julio César. Y cómo en esta película sí se demuestra lo que usted está diciendo. Cómo el Senado manipula por sectores y cómo el Senado mata a César, ¿sí? Y cómo creo que son 12 los senadores que participan en el asesinato de César y comandados por el senador Bruto. Y entonces ahí sí se puede dar ese tipo de situaciones, como los senados van queriendo ascender en el poder y quieren quitar a la gente que se les pone en medio, porque ellos no podían llegar a altos cargos porque estaba César. ¿Quién era el que tenían que eliminar? A César. Y lo eliminaron. Y entonces lo matan a puñaladas y luego uno de los generales de César toma el poder y los empieza a perseguir. ¿Por qué? Porque la gente no los apoyaba, porque ellos eran un grupo de senados que veía algunos derechos en particular de ellos. Y este general los termina matando y ascendiendo al trono. Y luego este general, que era Marco Antonio, pues tuvo amoríos con una Cleopatra. Jerarca egipcia. ¿Cómo se llamaba esta jerarca egipcia? Cleopatra. Cleopatra. Que creo que fue esposa o amante de... Y entonces, supuestamente tuvieron hijos. En la película no aparece que hayan tenido hijos, pero bueno, le refiero a esta película, se llama Julio César, es una película un poquito viejita, pero es muy buena dentro del punto de vista del entramado político que usted está hablando. Pero bueno, es Muchas gracias, más que todo mi opinión, mi humilde opinión. En este periodo clásico se desarrolló mucho porque fue más flexible, fue menos rígido, y empieza el periodo de la justa razón. ¿Qué quiere decir esto de la justa razón? Porque se ve muy bonito de la justa razón, darle la razón a aquel que la tiene, buscar parámetros de ecuanimidad en una discusión. Pero esto es muy difícil. Esto de la justa razón no es un plato que nos comamos de 2 bocanadas, ¿no? Esto es algo muy complejo, el saber definir quién tiene la razón y cómo se resuelve esto, ¿sí? Damaris, periodo que dijo, perdón, el periodo que estamos viendo es el clásico. Esta justa razón se basa en todos los postulados del derecho natural. ¿Cuáles son los postulados del derecho natural? Originalmente hay uno que es importante: derecho a la vida. Vida. La vida. A la vida. El derecho a la vida es un postulado importantísimo del derecho natural. El derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a pertenecer a una sociedad y que la sociedad lo proteja. O sea, estos postulados del derecho natural son importantes. Y estos se transmutaron todo al derecho romano. Las fuentes del derecho: estaba la costumbre, estaba la lex, estaban los edictos, estaba el senado consulto como fuentes del derecho, estaba la jurisprudencia. ¿Y qué era la jurisprudencia? Hoy
La jurisprudencia es la reiteración de fallos de la Corte Suprema de Justicia en número de 5, que sean en casos similares y que se resuelva en base a un caso en concreto, interpretando la ley y desarrollando la ley, no en defecto de ley, solo interpretándola. Pero en Roma no era eso. En Roma era las respuestas de los prudentes. ¿Quiénes eran los prudentes? Era la gente que pensaba, los intelectuales. En este periodo ya empiezan a crearse la figura del defensor en los juicios. No existía la profesión de abogados como la tenemos hoy, no existían universidades, habían personas que estudiaban la ley, que codificaban la ley, la unían, la estudiaban y empezaron a escribir. Y ahí fue donde nacieron los jurisconsultos, los consultores del derecho. Y la jurisprudencia era las respuestas de estos jurisconsultos a casos en particular que el emperador les enviaba. Le pedía, mire, resuélvame este, y aquellos, con todo su conocimiento, eran eruditos en los temas, escribían una respuesta de los prudentes para que el emperador resolviera el asunto. Por eso es que todo esto, Elvin. Sí, disculpe, Alex, solo una consultita. ¿Quién fue que dijo que eran los jurisconsultos? Perdón. Jurisprudencia. No, los la respuesta de los prudentes. Los jurisconsultos eran los que estudiaban la ley, estudiaban los casos, estudiaban el derecho. Ah, ok, gracias, Alex. Bueno, estas respuestas de los prudentes se fueron haciendo importantes dentro de la estructura de cuando se resolvían los casos en Roma. Y entonces fue necesario ir recabando, ir codificando todas las leyes en cuerpos especiales. Y también los emperadores, dependiendo del periodo, empezaron a escribir sus propias leyes para resolver asuntos. A esto se les llamó las constituciones imperiales, que esta también fue una fuente del derecho. Estas constituciones imperiales eran resoluciones dictadas por el emperador para resolver casos en particular. En este periodo se empiezan a matizar algunos personajes importantes, que eran los jurisconsultos o los estudiosos del derecho. Aparece Pomponio. Pomponio fue uno de los grandes juristas que creó la escuela de la escuela de la ciencia jurídica. Eso fue lo que creó Pomponio. Esta escuela de la ciencia jurídica romana fue de las más importantes porque originaron que ya estos asesores, resolvedores de problemas, se convirtieran en profesiones específicas, ¿sí? Eran estudiantes de filosofía, de un alto nivel para conocer la forma de resolver conflictos. Recuérdense que mucha de la historia de Roma se fue alimentando con griegos, ¿sí? Los griegos, que un poquito antes de Roma estaban en el pináculo del conocimiento, que les pasó exactamente lo mismo que a Roma. En principio eran guerreros, cuando tuvieron ya propiedades, tesoros, poder, empezaron a escribir, a ser filósofos, a ser expertos en las artes, y perdieron territorios. ¿Por qué? Porque ya no eran guerreros. Exactamente lo mismo les pasa a Roma. Roma empieza a tener aquel interés. Pomponio fue el creador de la escuela jurídica de Roma, romana. Luego, Papiniano, otro jurista, originó los casuísticos,
de la jurisprudencia. Los casuísticos serían todos los casos que originaron las respuestas de los prudentes. Papiniano, también hay, en una de mis vueltas antes de la pandemia, por estas librerías de libro antiguo que hay en la zona 1, ahí por la octava avenida, y entre 18 y 19 calle, hay una librería antigua, y me puse a revisar algunas cuestiones, algunos libros, y pues encontré uno de Papiniano, precisamente, las consultas de la jurisprudencia de Papiniano. Un libro pequeño, pero tenía un alto glosario de términos de todas las respuestas de la jurisprudencia. Me pareció interesante por un precio eminentemente simbólico, porque yo creo que tenía muchos años de que nadie llegaba a preguntar por un libro de esos. Lo compré y si ustedes me preguntan si un libro de estos vale 100 quetzales, pues yo les diría que no, porque era un libro pues de 1920 y tanto que había escrito un español y que por alguna circunstancia, por azares del destino, fui no caer a Guatemala y por ahí estaba. Un libro pues interesante, lo único que sí lo tuve que aspirar un poco cuando vine aquí a la casa porque tenía más polvo que las ruinas de Egipto, creo yo. Pero bueno, Papiniano hizo este libro y llegamos al pináculo de los jurisconsultos, que era Gallo, G-A-Y-O, Gallo, quien escribió la obra máxima de las institutas. ¿Y qué eran las institutas? Eran libros, una colección de libros donde se estudiaba el derecho. ¿Sí? Esta librería antigua está en la octava avenida, entre 18 y 19 calle, ¿no? Una cuadra antes de finanzas. Ustedes caminan por la octava avenida para finanzas desde el lado izquierdo. Ahí está esa librería, no me recuerdo cómo se llama, pero es una librería antigua. También hay otra librería antigua en la 13 calle, entre novena y octava avenida, zona 1, también. Ahí hay libros interesantes por si se quieren ir a perder un poquito en búsqueda de libros. Yo también últimamente encontré un libro que ya tiene 50 años, que por cierto lo compré en Sofos, pues, pero se llama Los recuerdos del futuro. Es un libro interesante para aquellos que les gusta leer un poco las cuestiones un poquito fumadas, ¿sí? de cómo se originó la sociedad en el mundo. Dice, por el bufete también, sí, esa es la del bufete, es la que creo que les estoy diciendo, en la 13 calle, entre octava y novena avenida. Sí, esa es una. Y la otra está en la octava avenida, entre 18 y 19 calle. Zona 1 siempre. Sí. Cabal. Perfecto. Ok. El periodo posclásico. Este periodo se presenta un poquito la decadencia del mundo romano. En este periodo posclásico. Disculpe, aparte de Pomponio. ¡Ay, Dios santo! Me están regresando ustedes para atrás. Estuvo Pomponio, estuvo Papiniano, que habló sobre las casuísticas de la jurisprudencia, y estuvo Gallo, que habló sobre la ciencia y el estudio del derecho. Fueron los tres juristas más importantes: Pomponio, Papiniano y Gallo. Esto lo tienen ustedes que visualizar siempre. En el periodo posclásico empieza a decaer el imperio romano. Empiezan los imperios orientales y los bárbaros del norte a pelear con Roma, porque Roma había dispensado ya mucho de sus ejércitos y se habían convertido en un pueblo
más culto, de las artes, de las ciencias, y dejaron por un lado los ejércitos y empezaron a verse mermados. Roma, como ustedes saben, luego del desarrollo de la ciudad de Roma, Roma conquistó muchos territorios hasta llegar a apoderarse de Constantinopla. Constantinopla fue la segunda ciudad del Imperio Romano más poderosa del mundo en ese tiempo. Constantinopla era la capital romana en el mundo oriental. Por eso es que, si ustedes ven la Iglesia Católica hay una parte que es la occidental, que está el papado, que está en Roma, y la parte oriental, que está del lado de los países de Oriente, que es la Iglesia Ortodoxa. ¿Sí? ¿Sí? Hay una oriental que es católica y hay una que es ortodoxa propiamente, pero la génesis es de la Iglesia Católica. Eso, así es. Entonces, estos áreas orientales empezaron a tener más poder que Roma y mucha influencia, al extremo de que se podía legislar en uno o en otro país, en otro lugar, y la influencia era en todo el territorio romano. Sin embargo, también hubo un fenómeno de codificación. Codificar quiere decir unir, realizar una unificación de muchas de las leyes. Y entonces se crearon dos codificaciones importantes. La primera era el Código Gregoriano. Este código que fue emitido por Gregorio, y el Código Hermogeniano, que fue emitido por Hermógenes, que era la recopilación de muchas de las leyes más importantes y las constituciones imperiales de Roma. Código Gregoriano y Código Hermogeniano. También esta crisis obligó a que se hiciera una cita de leyes que consistía en opiniones de los juristas más connotados de ese momento en Roma. Como Papiniano, aparece otro jurista muy bueno que era Ulpiano, aparece Paulo, Gayo, que ya tenía un recorrido importante, y el último fue Modestino. ¿Sí? ¿Por qué no aparece Pomponio? Porque Pomponio era antes ya había fallecido, y estos son los que empiezan a tomar importancia. Estos cinco: Papiniano, Ulpiano, Paulo, Gayo y Modestino. Estos grandes juristas son los que terminan de apalancar o de desarrollar todo el derecho romano. Sin embargo, Roma es invadida, Roma es, sus territorios son diezmados. ¿Por quiénes? Bueno, pues por la gente del norte, los bárbaros, los godos, o los alemanes, o los orientales. Por eso es que en la invasión de los bárbaros se originó una ley que era la ley romana de los visigodos, ¿sí? Porque los godos habían sido los bárbaros del norte que habían invadido Roma. ¿Por qué los bárbaros fueron capaces de destruir el Imperio Romano? Bueno, pues que al principio los romanos los dividieron y cada quien peleaba sus batallas. En cambio, Roma iba toda unida y siempre les dio. Cuando los bárbaros entendieron que unidos eran más fuertes, fue cuando destronaron a los romanos. También se emitió otra ley que era importantísima, que era la ley de Teodorico, un rey ostrogodo que fue importante para botar el Imperio Romano. Y por último, el período justinianeo.
este periodo, ¿por qué se llamó Justinianeo? Bueno, por un emperador que quiso reconquistar territorios, pero no pudo, que fue Justiniano. Este periodo de Justiniano, que nació más o menos en el 483 después de Cristo, este ya nació después de Cristo, y su legado fue más o menos 35, 40 años. Él quería reconquistar todos los territorios romanos, establecer un orden político, invadido por los bárbaros, pero no pudo. Por lo tanto, reunió un grupo de juristas a cargo de Triboniano, que era discípulo de los 5 mencionados anteriormente, quien recapituló todas las leyes y creó lo que hasta el día de hoy es un paradigma dentro del derecho romano, que era el Corpus Juris Civilis. Corpus, así como se escribe, Juris, I-U-R-I-S, Civilis, así como se oye, con V, C-I-V-I-L-I-S. El Corpus Juris Civilis fue tan importante posteriormente, porque de ahí se origina todo el derecho romano canónico. De hecho, les recomiendo un libro, si yo lo hubiera leído estando en los zapatos de ustedes, me hubiera evitado muchos quebraderos de cabeza en la carrera. Es el Derecho Romano Canónico, así se llama, Derecho Romano Canónico de John Henry Merriman. Es un breviario, es un libro pequeño. No sé si lo tengo yo por aquí. Creo que por aquí ha de estar. Pero es un libro, es un breviario muy bueno que habla precisamente de los efectos del derecho romano en la historia después de Roma. Por eso se llama el derecho romano. Sí, Marvin. Perdone, licenciado, el apellido de Henry, ¿qué dijo el autor del libro? John Henry Merriman, así como se oye. Gracias, licenciado, muy amable. John Henry Merriman. Muy amable. Es un libro muy bueno. Vamos a ver si lo puedo localizar yo aquí en internet rapidito. No, no lo tengo aquí, pero es un breviario. ¿Sabe dónde lo pueden conseguir? Barato, porque ahí lo compré. De hecho, yo empecé dando en la jornada de la mañana, por muchos años, clase, y yo les pedía que lo leyeran a los chicos como examen final. Costaba 80 quetzales en aquel tiempo. Creo que sigue costando lo mismo en el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica es de la Embajada de México, que queda en la 6ª Avenida, Dios santo, enfrente de la sede central del Banco GIT. Vale, enfrente. Hay un pollo brujo. Pollo brujo. Y a la par del pollo brujo está el Fondo de Cultura Económica. Ahí lo pueden conseguir. Es un libro pequeño, es un libro, un breviario. No tendrá más de 150 hojas, es muy barato. Y eso les va a evitar quebraderos de cabeza en toda la carrera. Ahí van a ver. Si lo pueden leer, es un libro muy sencillo, muy rápido de digerir y es muy,
es muy interesante. Eunice. Sí, licenciado, gracias. Aquí lo que encuentro es uno que dice la tradición jurídica romano-canónica. Correcto, ese es. ¿Ese es? Bueno. Sí, de John Henry Merriman. Sí, John Henry Merriman, correcto. Así es, la tradición, sí, es correcto. Perdón por la equivocación, pero bueno, también ya el alemán empieza a visitarme un poco a veces. Pero bueno, hay que leerlos, hay que leer esos libros, la tradición romano-canónica. Yo lo leí, pues algunos años después de ser abogado, y de verdad encontré muchas respuestas lógicas de los quebraderos de cabeza que había tenido al principio de la carrera. Pero bueno, ¿cómo estaba formado el corpus juris civilis? O sea, ¿cómo estaba integrado? Bueno, estaba integrado en 4 cuerpos importantes. Y esos a ustedes les tiene que quedar aquí en la cabeza y ahora en adelante. El primero era el Codex con una X al final, que es código, que era una colección de 12 libros que desarrollaban las fuentes del derecho. Pero no comúnmente, no, en varios momentos. Uno en el orden eclesiástico o religioso, 2 en el orden privado, o sea, los conflictos entre particulares, 3 en el ámbito administrativo, cuando uno discute asuntos con el Estado, un particular con el Estado. 4 en el ámbito penal, en donde la violación a una norma preceptiva hace que el Estado ingrese y sancione. Y 4 en el ámbito financiero, que es cómo el Estado recauda los fondos para el sostenimiento que todos debemos de participar en esa carga. Este códex era importantísimo. Cuando ustedes lo ven, son 4 derechos importantes: civil, administrativo, penal y financiero. El eclesiástico, pues dejémoslo por un lado porque estos son materias religiosas, pero estos 4 derechos son importantes para hoy y va a ser importantes para el futuro, como lo fue hace 2000 y pico de años en Roma. La segunda parte era el digesto o la digesta, mencionó 5 que Kimberly. No, que podría repetir esos 4 que integran el códex, por favor, en su definición, gracias. El códex era una colección de 12 libros que desarrollaban las fuentes del derecho en el orden eclesiástico, privado, administrativo, penal y financiero. ¿Ok? Tal vez a eso se refería Kimber. ¿Sí? Catherine, ¿cuál era el último? Financiero. Ok, bueno. Eclesiástico, privado, administrativo, penal y financiero. Ahí María de los Ángeles, ahí está, ya les puso hasta un resumen ahí. Bueno, en el segundo, que era la digesta o el digesto, que también era conocido con el nombre de las pandectas. ¿Cómo se escribe pandectas? P-A-N-D-E-C-T-A-S. Pandectas. Estas pandectas contenían las citas de los grandes juristas. No. Perdón, Alejandra. Disculpe, licenciado, es que se me activó, perdón. Bueno, no, deje ahí a los niños, no les esté jalando el pelo. A los grandes juristas, y se componía en 50 libros. Imagínense, una colección de los grandes juristas contenido en 50 libros. Wow,
Dice uno, puchica, esto era otra cosa. La tercera parte del corpus juris civilis era las institutas, ¿sí? También denominada las instituciones. Las institutas se inspiraron en un libro maravilloso que se llamaba Las Institutas de Gallo. Y era una obra sucinta de las enseñanzas del derecho y de las fuentes del derecho. ¿Sí? Se recuerda que en el periodo anterior, en el clásico, Gallo era uno de los gallos juristas, de los buenos juristas. Y el cuarto, la cuarta parte del corpus juris civilis, era las novelaes, o las nuevas novelas. ¿Qué eran las nuevas novelas? Era la recapitulación de todas las constituciones imperiales de Justiniano recopiladas después de su muerte. Será todas aquellas constituciones, aquellos casos que habían resuelto, aquella recopilación de las respuestas de los prudentes, todas esas constituciones imperiales de Justiniano se recapitularon después de su muerte y formaron las novelaes. Estas cuatro partes conformaron el corpus juris civilis, que fue importantísimo para el derecho romano canónico. Con la muerte de Justiniano, que no pudo recuperar territorios o reconquistar Roma, no pudo, los longobardos y el pueblo germánico, los longobardos era la parte norte de Italia, Francia, ¿sí? Y toda esa parte hacia el occidente, y el país germánico, o el pueblo germánico, era toda la parte norte de lo que conocemos hoy como Alemania, Austria, Bélgica, ¿qué más? Alemania, Austria, Bélgica, parte de los orientales, Polonia, Checoslovaquia, por ahí, y una gran parte que llegaba hasta la Hispania, que era lo que hoy conocemos como España, ¿sí? Y los bárbaros, que eran de más al norte, donde está Finlandia, Suecia, donde estaban los vikingos. Todos ellos se unen y entran y generan, como invasores de Roma, destruyen Roma, pues algo quedó de Roma, de la grandeza de Roma, pero establecen su ciudad, después de haber terminado con Roma, en un lugar que se llama Pavia, ¿sí? Que era un poco al norte, un poco al sur de lo que hoy conocemos como Milán. Ese era el territorio de Pavia. Después, pues los germánicos pelean con los bizantinos, o Bizancio, o la que era la Constantinopla, toda esta parte de ahí, ganan los territorios, retoman todo el poderío romano, los germanos, y luego los bizantinos empiezan a pelear y logran mantener sus territorios y empiezan a desarrollarse. Con esto termina un poco de las 5 etapas de Roma. Creo que llegamos casi al tiempo, 8:26. Dentro de un ratito les subo su cuestionario y por favor, ahorita que están todos, no me envíen los cuestionarios. Ya hubo una chica que me lo envió y no. Todo eso lo tienen ustedes que unir, todos los cuestionarios, resolverlos a mano, copiarlos a mano y resolverlos a mano, y me los tienen que enviar en una fecha que yo les voy a decir que va a ser una clase antes del segundo parcial. Por favor, para que no me estén enviando las cosas. Sí, Mauricio. Lick, disculpe una consulta.
Según lo que le entendí, la lengua o el origen de la lengua romana o el idioma italiano deriva del latín, ¿verdad? Sí, correcto, Bueno, igual que el español. igual que el español y otros idiomas, pero en el glosario solo es idioma Latín. italiano. No, Latín. solo latín, solo lo que vayamos viendo en latín. Por ejemplo, hoy vimos el Mores Maiorum, vimos la Comitia Curiata, La lex. la Lex, la Ius Prudentes, ¿sí? O sea, ya ustedes tienen las institutas, el Corpus Juris Civilis, ya ustedes tienen, hoy tienen que tener por lo menos unas 40 ya palabritas del glosario, que van a ir haciéndolos todos los días. Perdone, lo de los cuestionarios y glosarios se hace en hojas o en algún cuaderno. No, mire, como les salga mejor a ustedes. El asunto es que ustedes me lo tienen que enviar en vía digital. Yo les sugiero que lo hagan en hojas mejor, móviles, porque así pueden escanear o tomar las fotos y enviármelos en un archivo, todos los cuestionarios, y en un archivo todo el glosario. ¿Ok? Damaris, ¿está claro? Bueno, en orden alfabético, pues sería lo mejor. El problema es que ustedes van a ir haciendo las cuestiones. Si lo pueden ordenar en orden alfabético es lo mejor. Una chica hace algunos años entregó más o menos 1200 palabras de glosario en forma alfabética. Y me dijo lo siguiente cuando me lo entregó, me dice, mire, de verdad, ¿cómo me sirvió para memorizar palabras que nunca había yo oído o entendido? Y bueno, con el tiempo me la encontré y se convirtió en una abogada de derecho civil y me dice, mire, de verdad, ese glosario todavía lo guardo, me dice, porque cómo me sirvió para el trabajo. Bueno, licenciado, en hojas, líneas, hay que trabajarlo como a ustedes se les haga mejor. Si es en blanco, en hojas, líneas, cuadrícula, creo que no va a ser posible, pero bueno, como a ustedes les salga mejor. ¿Sí? Lo que quiero, las reglas son a mano y resuelto los cuestionarios. Y el glosario en latín con su significado y algún aporte que ustedes puedan darle a la palabra. Punto. Eso es todo. ¿Ok? Bueno. Pórtense bien, pues, que tengan una buena noche. Nos vemos el día lunes. Yo espero en un ratito o mañana a más tardar enviarle los libros a Andreita, por favor. ¿Ok? Que pasen buena noche. Gracias, Lin. Muy feliz noche. Feliz noche, Lin. Esta semana no van a andar ahí fresqueando ni cheleando porque hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Feliz noche, Lin. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenos tiempos lo invitamos, licenciado. Feliz noche, Lin. Buenas noches. Gracias por su clase, Lee.